Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Le alabaré. Él es Señor y por siempre Él reinará. En él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor y por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te exaltamos, Señor Jesús. Digno de gloria, te exaltamos, Señor Jesús, te entregamos nuestro amor, tú eres Rey, Señor. Reinarás, tú eres Rey y Señor, el que pronto ya vendrá. Te exaltamos, Señor Jesús. Grande en majestad, te exaltamos, Señor Jesús, tuya es toda potestad, tú eres Rey y Señor. En justicia reinarás, tú eres Rey y Señor, el que pronto ya vendrá. Te exaltamos, Señor. Como tú, no hay otro como tú. Yo exalto, exalto al precioso Cordero. Yo
exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive, vive y reina en mi corazón. Amén. Que toda lengua confiese que nuestro Señor reina, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Vamos a continuar, hermanos, con nuestras clases, con nuestra serie que hemos estado llevando en estos últimos semanas. Estamos viendo la serie basada en el libro Heredando las Promesas. Heredando las Promesas. Perdón. Y la clase pasada, porque hace 8 días no tuvimos clase, pero la clase pasada, si recuerdan, estuvimos hablando cuando Sara le dice a Abraham, no quiero que esté aquí Agar ni Ismael. Vimos un verso en Romanos donde el Señor está mostrando que eso era un ejemplo de lo que iba a suceder, que quienes iban a heredar las promesas de Dios era la iglesia, no los que habían estado bajo la ley. Y también estuvimos viendo los tratos que Abraham había tenido cuando él estaba cavando pozos y tuvo problemas con los filisteos, y cuando él tuvo problemas abrió otro pozo, hasta que llegó a alguna ocasión donde hicieron un trato los filisteos y Abraham y dijeron, bueno, te voy a dar estas 7 corderas como testimonio de que yo cavé ese pozo, y le pusieron por nombre Berseba. Y recordemos que Berseba significa el pozo del testimonio. Y recordemos que Berseba llega a ser un lugar muy, muy, muy importante en la Biblia y en la historia. Vimos también cómo los pozos nos hablan de salvación. A cualquier lugar donde Abraham iba, él cavaba un pozo. Y esto nos habla que cualquier lugar donde nosotros vayamos, nosotros debemos de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación eh, con los demás hermanos. Pero hoy entramos a una de las clases eh, muy, muy interesantes. Iba a decir más importantes, y tal vez sí. Creo que esta clase nos va a abrir los ojos del proceso que como cristianos vamos caminando, ¿sí? Hemos tenido claro que, como dijimos el domingo y hemos leído en otras ocasiones, el hombre fue creado para ser probado. ¿Y por qué tantas pruebas? ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? A dónde queremos llegar con todo esto? Y creo que esto es algo muy, muy, muy interesante que podemos ver en esta clase que vamos a ver hoy. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1, donde nos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Bueno, aquí ya no está Ismael, ya no está Agar, aquí ya había crecido, ya habían pasado algunos años, ya había crecido Isaac, el hijo de la promesa. Si se recuerdan, ya había terminado un proceso de cambio también en la vida de Abraham. Le fue cambiado el nombre de Abraham a Abraham. El nombre de Sara también había sido cambiado. Ella también había vivido un proceso de cambio en su vida. Y entonces nos encontramos aquí en Génesis 22, donde el Señor le habla a Abraham. Y hermanos, algo que me gustaría hacer notar en esta noche es que la vida cristiana se compone de pequeñas pruebas y circunstancias que en realidad nos están preparando para el día que llegue la gran prueba. La prueba que realmente cuenta y que va a afectar nuestra posición eterna. No es que las otras pruebas en nuestra vida no hayan contado, no es que para Abraham no haya contado el pasado, pero esta en específico iba a marcar el destino eterno
la recompensa eterna de Abraham. Y vamos a ver la importancia, hermanos, de que nosotros como cristianos tengamos seriedad y tomemos la debida importancia ante cada una de las pruebas que el Señor nos permite pasar. Y menciono esto porque vamos a ver el ejemplo de Israel. Israel reprobó las primeras 9 pruebas que tuvo en el desierto y por lo tanto, es una frase que uso a veces, no hay que ser profeta para saber qué iba a pasar cuando llegara la última prueba. Si reprobó las 9 pruebas primeras, ¿qué iba a pasar en la última prueba, en la prueba 10? Pues también la iban a reprobar. Pero el pequeño gran detalle, hermanos, es que esta prueba, la prueba número 10, fue la que los descalificó para no heredar y no entrar a la tierra prometida. Y espero que el Señor me dé gracia, hermanos, y que el Espíritu Santo nos hable para poder entender esto. Si no pasamos las pruebas que Dios pone en nuestras vidas y Él nos da otra oportunidad y otra oportunidad, como lo hizo con el pueblo de Israel 9 veces, las 9 las reprobó, y esto estaba poniendo el camino para que cuando llegara la prueba decisiva, la prueba 10, para entrar a la tierra prometida, para heredar las promesas que Dios tiene para nosotros, pues no la pasaron y la reprobaron. Y Abraham se encuentra exactamente en ese momento en su vida, hermanos. Abraham había pasado varias pruebas. Abraham ya tenía al hijo de la promesa con él. Pareciera que todo iba viento en popa, miel sobre hojuelas. Pero vamos a Génesis 22, verso 2. Dice, sí. Y dijo, toma ahora tu hijo. El Señor Jesús le está diciendo esto ahora. Toma ahora tu hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Auch! Como digo a veces yo en el púlpito. Esta fue la gran prueba. Esta es la culminación de todo el proceso que Dios va haciendo en la vida de Abraham y en la vida ahora también de Isaac, ¿sí? Y como en la escuela, hermanos, como en el colegio, como en una carrera universitaria, somos evaluados constantemente, pero llega el examen final, el examen de titulación en la facultad, donde no importa qué hiciste toda la carrera, si no pasas ese examen, no te vas a titular. Y aquí el Señor le está diciendo a Abraham, ahora toma a Isaac, a ese hijo que tardaste tantos años en esperar, que en algún momento de tu caminata quisiste ayudar y poner tu brazo de carne para hacer que se cumplieran mis promesas, que en algún momento pensaste que con la esclava ibas a tener este hijo, que en algún momento pensaste que era imposible que Sara y tú pudieran concebir, y que vieron entonces el milagro de Dios realizado y tenían ahí ya a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Se imaginan cuando Dios le dice esto a Abraham? Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Aquí quiero resaltar esto, hermanos. El Señor, me regreso, ¿cuántos hijos tenía Abraham? ¿Se acuerdan? Primero tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Pero veamos que el Señor solamente reconoce al heredero de la promesa como el verdadero hijo. Vean que este texto dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Sí? Entonces esto afirma o refuerza, hermanos, la idea de que el Señor solamente reconoce al heredero de la promesa como el hijo verdadero. ¿Y sabes qué? Esto era una sombra de lo que iba a cumplirse literalmente 2000 años después. Porque un día Dios, nuestro Padre Celestial, iba a dar a su único hijo, al hijo de la promesa, como sacrificio por nuestros pecados. El día domingo yo les mencionaba, a veces no ponemos tanta atención en lo que el Padre vivió cuando el Señor Jesús vino a esta tierra.
y cuando murió en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a todo lo que estamos estudiando, hermanos. Miren, yo creo que no es casualidad que nos tocara este tema después de haber celebrado el Domingo de Resurrección, porque vamos a ver versos muy interesantes aquí. Dice Génesis capítulo 22, versos 4 al 6. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Interesantísimo que aquí menciona 3 días, ¿verdad? Estuvimos estudiando el día domingo sobre esto, 3 días. Y esto nos recuerda también que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día. Y como vamos a ver, en sentido figurado, hermanos, Abraham recibe a su hijo de regreso al tercer día. Al tercer día. Ahora, me gustaría aquí enfatizar algo, hermanos. No nos menciona exactamente en qué monte está, solo nos dice las montañas de Moria, y estas montañas son algunos montes que constituyen a Jerusalén, y los montes que la rodean es una región. Algunos especulan que este monte fue el Gólgota, el mismo monte donde el Señor Jesús iba a ser ofrecido, iba a ser crucificado. Pero me gustaría que tomáramos en cuenta la declaración que Abraham hizo en el verso que leímos, y me voy a regresar aquí. Dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Note esta declaración de fe: vamos a volver, vamos a regresar. Hermanos, Dios le había dicho a Abraham: ve y ofrece a tu hijo en sacrificio. Pero Abraham, hermanos, confiaba tanto en Dios, conocía el corazón de Dios a tal grado, que él sabía que Dios iba a cumplir de algún modo sus promesas. Y él sabía que aunque tuviera que sacrificar a Isaac, Dios iba a hacer algo, pero Isaac iba a ser el hijo de la promesa. Dios no había trabajado en vano. Así que vean esta declaración de fe: volveremos a vosotros. En realidad, hermanos, Abraham creyó que iban a regresar juntos, que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Y esto lo refuerza en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, donde dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, veamos aquí, probado, la gran prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esto es lo que estaba mencionando hace unos momentos. En sentido figurado, habían tardado 3 días en llegar. Isaac fue sacrificado en un sentido figurado, en que el Señor lo detuvo, lo vamos a ver más adelante. Pero Abraham tenía la certeza que Dios lo podía resucitar. Y esto era una figura de lo que iba a suceder cuando el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, diera su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos. Él iba a ser levantado también al tercer día. Ahora, aquí quiero hacer una mención importante, hermanos. Podemos pensar que a lo mejor Isaac era muy pequeño, ¿verdad? Y que no podía defenderse. Pero hay un debate entre la edad que tenía Isaac para estos momentos. Algunos piensan que tenía 40 años, otros piensan que no, porque Isaac pierde a su mamá, a Sara, cuando él tenía 37 años, y este pasaje que estamos leyendo, sucedió un poco después de este evento, así que ya era Isaac un hombre maduro. Algunos especulan que tenía 33 años para ser una sombra con la edad que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando fue crucificado.
Sin embargo, también cuando dice muchacho, porque eso es lo que dice el texto, le habla, se refiere a Isaac como muchacho, bueno, se extiende desde la adolescencia hasta cuando es maduro, ¿verdad? A David, si ustedes se acuerdan, también se le llamó muchacho cuando él enfrentó a Goliat. Pero lo que sí quiero enfatizar, hermanos, es Isaac aquí tenía una edad considerable, considerable, ¿sí? Y quiero que tengan esto en su mente. Entonces, vamos a esto. Todas las promesas, todo el trabajo, todo desde que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a dar. Y después le dijo, te voy a dar un hijo. Y después, ¿se acuerdan que Abraham lo intentó? Y el Señor le dijo, no, ese no es. Tú y Sara van a tener un hijo. Y hermanos, ¿se acuerdan que pasaron varios años? Pasaron más de una década para esto. Eh, y entonces de repente todas las promesas que estaban personificadas o contenidas en este hijo, en Isaac, por el cual Abraham había esperado mucho, mucho tiempo, había invertido su vida, su fe, llorar, etcétera. Todas las promesas estaban en ese hijo y de repente el Señor le dice, ofrécelo, ofrécelo, ofrécelo. Bueno, esto es algo que creo que vale la pena ponernos a reflexionar. Tardaron 3 días en llegar. Yo me imagino todos los pensamientos que iban pasando en la mente de Abraham. No puede ser. Todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios, todo lo por lo que he trabajado. Y ahora vamos a trasladar eso a nuestra época, hermanos, porque la razón por la cual estamos viendo este tema es que queremos heredar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y un día va a llegar el día que Dios te va a pedir lo que más amas, por lo que has trabajado, por lo que has invertido tanto tiempo. Cosas buenas, hermanos. Isaac era el hijo de la promesa y Dios le está diciendo a Abraham, ofrécemelo, ofrécemelo, ofrécemelo. Esto, hermanos, es algo impresionante. Eh, lo único que yo puedo aquí rescatar, o más bien resaltar, perdón, y me gustaría que lo guardemos en nuestro corazón, es que Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, porque él conocía el corazón del Padre. Y de hecho, hermanos, esto era una figura, en un sentido figurado, de lo que el Padre Celestial iba a hacer un día. Nadie, creo que ningún personaje bíblico pudo conocer el corazón de nuestro Padre Celestial como lo hizo nuestro Padre Abraham, porque Dios, nuestro Padre, hizo el mayor sacrificio, que era lo que le estaba pidiendo a Abraham. En otras palabras, hermanos, y me voy a regresar a la filmina anterior, Dios estaba haciendo una prueba en Abraham. Si él amaba más al hijo de la promesa, por el cual había trabajado tanto, por el cual se había esforzado tanto, por el cual había pasado por tanto, o si amaba más a Dios, el Padre Celestial, y obedecerle. Abraham se está enfrentando a esta prueba aquí, hermanos, y creo que esto es algo que necesitamos guardar en nuestro corazón, porque un día, como mencioné hace unos momentos, un día tú y yo, si caminamos en los caminos del Señor, si tenemos el anhelo de avanzar, vamos a enfrentar esto. Vamos a enfrentar esto. Un día Dios te va a pedir a tu Isaac. Recuerdo mucho en alguna predicación donde estuvimos, cuando aún yo asistía a la iglesia del pastor Pablo, y estábamos en un seminario y pastor Dan Karam estaba dando el seminario y me dice, yo estoy viviendo esto en estos momentos. Dios le había pedido a su hijo. Y de nuevo, hermanos,
Estamos hablando de conocer a nuestro Padre Celestial de una forma íntima cuando lleguemos a enfrentar esta prueba en nuestras vidas, porque debemos de estar dispuestos a entregar lo que más amamos para demostrar que lo que más nos importa es nuestro Dios. Ahora veamos la reacción de Isaac, hermanos. Vamos a Génesis 22, versos 7 y 8. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero, e iban juntos. Hermano, esto es algo impresionante, porque esta es una analogía, una sombra de lo que iba a suceder algunos miles de años después. El padre iba a llevar a su propio hijo a ese monte y lo iba a entregar como sacrificio por nosotros, el Cordero de Dios. Así que, como dice la siguiente filmina, esto no solamente apunta hacia el Calvario, donde sería inmolado el Cordero de los pecadores, sino también apuntaba al hecho de que el mismo Dios, en su persona de Hijo, el Hijo de Dios, iba a ser el Cordero. Impresionante, hermanos, cómo Dios utiliza a Abraham, una persona que le creyó, una persona que conocía su corazón, una persona que estuvo dispuesta a caminar los procesos y a obedecer al Señor. Y Él utiliza a este personaje para mostrar su plan de salvación. En Hebreos capítulo 9, versículo 26, leemos más sobre esto. Nos dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Miren, en estas fechas no soy muy dado a ver películas porque no sé por qué me duermo. Me duermo muy fácil cuando veo películas. Pero en estas fechas pasan una película que a mí me gusta verla. Y es la película creo que se llama Ben-Hur. No recuerdo el nombre, pero así se llama el personaje que sale ahí. Y yo me quedo siempre, hermanos, me espero al final de la película, porque cuando el Señor Jesús está en la cruz, su mamá y su hermana que estaban enfermas de lepra eran sanadas, fueron sanadas. Y él, este personaje, dice: yo quería venganza, quería tomar en mis manos represalias, pero al escuchar sus palabras me quitó la espada de mi mano. Y yo sé que ya me fui de las frases de memoria porque no la he visto pocas veces, pero cada que la vuelvo a ver, hermanos, me recuerda esto. Él hizo un sacrificio una vez para siempre. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aún más, en Hebreos capítulo 7, versículo 27, nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hermanos, esto que está sucediendo con Abraham está haciendo una simbología o una sombra de lo que el Padre Celestial y su único Hijo iban a hacer miles de años después. Regresemos a la historia y vamos a Génesis capítulo 22, versículos 9 y 10. Dice: cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hace unos momentos les mencioné que
Isaac no era un bebé, no era un niño, ya era un hombre con fuerza, un hombre que se podía defender. Y esto, hermanos, lo traigo a colación porque leemos este verso que Abraham hace el altar, compone la leña y después voltea a ver a su hijo Isaac y le dice, hijo, va sobre el altar. Y, y lo ató. Esto es bien interesante, hermanos, ¿no? Pero Isaac no era un niño, ya era un hombre vigoroso, con fuerza, en pleno uso de su fuerza. Él podía defenderse. Él pudo haber dicho no. Pero de nuevo, hermanos, vemos cómo, si se recuerdan hace algunas clases, el Señor dijo, yo le voy a dar todo esto a Abraham porque yo sé que él va a guardar mis mandamientos y no solo él, sino que va a guiar a su descendencia después de él a que caminen bajo estas ordenanzas, estos preceptos, en obediencia a mí. Isaac, hermanos, es un reflejo de lo que iba a suceder. En el cruz del Calvario, hermanos, el Señor él dijo, nadie me quita mi vida, yo entrego mi vida voluntariamente. Isaac voluntariamente se dejó atar. Y yo me imagino la inmensidad de pensamientos que se venían a la cabeza de Isaac, porque estoy seguro que Abraham le había contado y Dios nos había prometido que ibas a llegar, y estoy seguro que le contó y tuvimos un problema en Egipto, y también tuvimos un problema cuando a tu tío se lo llevaron preso y tuvimos que ir a rescatarlo, y Dios reafirmó su promesa allí y dijo que en un año íbamos a tener un hijo, tu mamá y yo, cuando eso parecía imposible, pero Dios es el Dios de lo imposible, y entonces llegaste tú, y yo me imagino todo, y Dios, y todas las promesas que Dios tiene son para ti, hijo, tú eres el hijo de la promesa. Y de repente, ese hijo de la promesa se encuentra siendo atado en ese altar. Isaac es un reflejo también de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, leamos el Salmo 118, verso 27, el cual dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctima con cuerdas a los cuernos del altar. Leo nuevamente, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. No es casualidad que en Génesis, en el verso que acabamos de leer, leímos, dice que Abraham ató a Isaac su hijo. Y luego en el Salmo 118 leemos, atad víctimas con cuerdas. Y es que a veces, hermanos, cuando no atamos las cosas, podemos tener la tentación o la tendencia de decir, no, mejor no, no, mejor quito el sacrificio del altar. Lo voy a decir en otras palabras como está aquí en la filmina. Cuando no estamos dispuestos a atar el sacrificio en el altar, invariablemente vamos a tratar de volver a tomarlo. Es decir, cuando el Señor nos ha pedido algo, hermanos, debemos de estar dispuestos a amarrar eso para que no haya la posibilidad de que me retracte. A los alumnos de música yo les dije, hay que quemar los barcos. Esa es otra manera de decirlo. No hay modo de volver atrás. No hay modo de decir, no, mejor no. ¿Y qué es esto que el Señor nos puede pedir, hermanos? Abraham fue su hijo, pero el altar puede involucrar gente, circunstancias, deseos personales, hasta la propia voluntad, ministerios que Dios nos ha dado, llamados. Puede ser una variedad de cosas. Y el detalle es que si no se está atado con cuerdas de compromiso, podemos entonces con facilidad romper ese compromiso. Y si tu llamado era ser misionero, entonces puedes regresarte de ser misionero, porque decir, no, es mucho el sacrificio, no estaba atado eso al altar. Y si el Señor te está pidiendo, dame tu trabajo, dame tu carrera profesional, dame el ministerio, Abraham, dame a tu hijo, dame tus deseos, dame tus anhelos, no lo sé, hermanos, pero cuando no estamos dispuestos a atar esas cosas en el altar, invariablemente vamos a tratar de volver a tomar eso y decir, no,
no, yo no estoy dispuesto a dejar eso, no estoy dispuesto a sacrificar. Puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser tantas cosas. Eh, Esto es lo que estaba sucediendo ahí con Abraham, hermanos. Dios estaba probando si amaba más a su hijo, si amaba más las promesas que al Señor. El día domingo les mencionaba yo de un canto que yo en lo personal me gusta meditarlo, que el autor dice, no busco promesas, no busco herencias, no voy tras esto, prefiero a Cristo. Y de hecho entonamos un himno así, que dice, prefiero a Cristo que el oro mortal, prefiero ser guiado por su mano fiel antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Pero aún más, Señor, aún más que las bendiciones de Dios. Y esto me trae a mi mente, hermanos, una ocasión Pastor Raúl nos dio un ejemplo. Y no voy a dar todo el tema, pero él le pedía cosas al Señor y oraba de rodillas y es hasta que no yo tenga una respuesta de Dios y se cumpla esto, no me paro de aquí. Y el Señor un día le dijo, ¿me buscas por interés o me buscas porque me amas a mí? ¿Me buscas por mis dones? ¿Me buscas por mis bendiciones que te puedo dar? ¿O me buscas a mí? Hermanos, esta es una de las pruebas que va a llegar un día a nuestras vidas. Continuemos con la lectura. Regresemos a Génesis 22, verso 11. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Interesante que le llama dos veces, no nomás una vez. Y en alguna ocasión escuché una predicación que tiene cierto sentido. Porque, a ver, hermanos, Dios me habla, me da una palabra, pongámonos en el lugar de Abraham. Dios me dice, lleva a Isaac y sacrifícalo. Y yo me paso 3 días pensando, Señor, sí, sí escuché tu voz, no, sí, sí la escuché, yo conozco tu voz. Y sé que aunque muera Isaac, tú lo vas a levantar de los muertos, tú lo puedes resucitar. Y estoy seguro, y Abraham pone la leña, le dice a su hijo, Dios va a proveer el holocausto, y lo amarra. Y cuando está a punto de matarlo, él escucha 2 veces su nombre, Abraham, Abraham. Y yo pienso, y como decía este predicador, yo creo que Dios le habló 2 veces porque si no le hubiera hecho caso a Abraham, me hubiera dicho, no, esta es otra voz que me está hablando cosas en contra de la voluntad de Dios. Dios ya me había dicho qué hacer. Pero hermano, lo que sucede aquí es que Dios no quería que Abraham le hiciera daño a Isaac. Esto era una prueba. Solamente era una prueba. Y Dios quería mostrarle a Abraham una nueva dimensión de quién es Dios. Sigamos leyendo de los versos 12 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. De nuevo, Dios le está diciendo en otras palabras a Abraham, ya vi que me amas más a mí. No toques al muchacho. Esto solo era una prueba. Hermanos, esto nos da de nuevo, afirma la garantía que tenemos que Dios cumple sus promesas. Y aunque tú y yo pensemos de que no, pero es que si pasa esto, ya se acabó, no va a haber más. Toda mi vida he luchado por esto, es lo que he buscado, no va a haber más. Y uno puede tender a desilusionarse, ofenderse contra Dios y decir entonces, ¿para qué tanto si después me iba a pedir que lo sacrificara y Dios es injusto? Y podemos llegar tal vez a amargar nuestro corazón. Pero hermanos, si hemos aprendido a conocer a Dios y si hemos pasado esas pequeñas pruebas que tuvimos al principio,
Y quiero retomar lo que mencioné al principio, pequeñas victorias te van a preparar para ganar la batalla final, la guerra final. Pero si no aprendes a tener esas pequeñas victorias, cuando llegue la prueba final, es muy probable que no la pases. Aquí Abraham estaba teniendo su gran prueba y le dice el Señor, no extiendas tu mano, sé que me temes, no me rehusaste al hijo de la promesa, esto solo era una prueba. Y continuamos leyendo. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Después de pasar esta gran prueba, levanta sus ojos Abraham y dice que ve un carnero trabado por sus cuernos. Lo agarran, lo ponen en el altar, lo amarran también al altar, lo sacrifican a este altero en lugar de su hijo Isaac. Y Abraham llama o conoce al Señor o tiene una revelación nueva del Señor y lo pone por nombre Jehová Jireh. Jehová Jireh es uno de los 7 nombres del Señor y significa el Señor provee. Y hermanos, esta es una promesa de Dios para cada creyente. Porque yo creo que todos nos sabemos el Salmo 23. El domingo hermano José nos hizo recitar con él toda la iglesia y después una pequeñita también lo recitó. Nada me faltará. Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, y si yo soy su oveja, y porque todas esas implicaciones tiene, y si aprendo a escuchar su voz, si aprendo a obedecerle, nada me faltará. Nada me faltará. Todos vamos a enfrentar esto un día, hermanos. Algún día en nuestra caminata cristiana, Dios va a pedirnos a nuestro Isaac. Puede ser muchas cosas. Mire, yo te puedo hablar de lo que yo he vivido, experimentado de cerca. Hace como 20 años tal vez, Dios le habló a mi mamá en un sueño y le dijo, quiero que me entregues a uno de tus hijos. Y entonces mi mamá dice que en el sueño él le dice al Señor, bueno, el chiquito, no, el chiquito no, porque es el chiquito, Señor. Y el del medio, no, porque es el del medio. Y el grande, no, porque es el del grande. Digo, no, no fueron esas palabras, pero estoy ejemplificando nada más. Y después de ese sueño salimos a un viaje donde íbamos en 2 autos y yo tuve un accidente donde volcó el auto, yo iba manejando, yo volqué esa camioneta. Vimos la mano poderosa de Dios, milagros de que Él nos guardó, que nos sustentó. Como dice aquí, nada nos faltó. Y ella, pero a lo que quiero dar el ejemplo, hermanos, es que cuando mi mamá iba en el otro auto que iba enfrente, y cuando ella supo que me había volcado, dijo, el Señor se llevó a mi hijo. Pero sabes, había una promesa que mis padres tenían sobre mí. Y esa seguridad a veces se va, hermanos. A veces en medio de las circunstancias decimos no. Y me dice mi mamá, yo corría, pero yo creo de la adrenalina no avanzaba. Entonces ella decía que ella sentía que corría mucho, pero no podía llegar al lugar donde yo estaba. Y cuando ella llega, yo estoy literal agarrado del volante con todas mis fuerzas, en shock porque pues me quedé en shock de la volcadura. Y solo me acuerdo que me dijo, ¿estás bien? Y yo solo moví mi cabeza y le dije así. Me dice, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Y yo recuerdo que dije, no, no me pasó nada. ¿Segura que estás bien? Sí. Y todavía me acuerdo que dijo, alza tu mano y alcé una mano, etcétera. Eh, Increíble, hermanos. No me pasó. Bueno, sí, una raspadita que todavía aquí tengo una marca. Fue todo lo que me sucedió en el accidente. Pero Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor.
Y si Él es nuestro pastor, hermanos, nada, nada, nada nos va a faltar. Y veamos qué sucede. Porque mira, algo bonito de las pruebas es que tienen un inicio y tienen un final, no son permanentes. Y vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer del verso 15 al 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Después de que Abraham probó su obediencia al Señor, habiendo ofrecido a su único y amado hijo, el Señor le hace un juramento. Y quiero leer textualmente para no ponerle yo de mi cosecha, una frase que viene en el libro de Pastor Dan. Y dice, si pudiera visualizar esta escena, podría imaginar que el Señor hizo este juramento con gran intensidad y volumen. Casi puedo ver al Señor gritando, seguro he jurado por mí mismo. Nadie más va a intervenir aquí. Yo he jurado por mí mismo que como no me has rehusado a tu único hijo, yo no voy a retener lo mejor de mí. Como tú no me has rehusado lo mejor de ti, yo no voy a retenerte lo mejor de mí. Si pasamos esa gran prueba, hermanos, guarda esto en tu corazón. El Señor va a incrementar las promesas de bendición y multiplicación, como en este caso Abraham, hijos tan numerosos como las estrellas, que es la simiente espiritual, y como la arena del mar, que es la simiente natural. Dios va a abrirnos las ventanas de los cielos. Él va a cumplir aquello para lo cual te trajo a esta tierra, para lo cual envió a su Hijo Jesús a morir por ti y morir por mí. Y Él, ¿sabes? Esta es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel sigue vigente y sigue ahí. Y guerra tras guerra, imperio tras imperio sigue ahí porque el Señor juró por Él mismo. Por Él mismo. Y otra cosa que podemos decir también de este evento, hermanos, es que el Señor incrementa las promesas, la bendición, la multiplicación. Pero después de esto, Abraham pasa a ser elegido, llamado, elegido y fiel. Aquí él pasa el requisito para poder reinar. Recordemos los 3 requisitos que hemos estudiado, no solamente en este libro, sino en muchos libros, llamados, escogidos y fieles. Después de la gran prueba, viene ese nombramiento de ser fiel. Así que guardamos esto en nuestro corazón, hermanos. El día que venga, ya sabíamos que iba a venir ese día. La gran prueba iba a venir. Yo no sé cuál sea la gran prueba para ti. No es la misma que para mí, seguro no es la misma que para Abraham. Pero vamos a ponerle un nombre. Dios un día te va a pedir tu Isaac. Tu Isaac ya vimos, puede ser una relación, puede ser unas personas, puede ser un trabajo, un ministerio, sueños, cosas que tú amas mucho, cosas que tal vez el Señor mismo te prometió y que hoy tienes. Y que tú pudieras decir, pero ¿por qué me la está pidiendo si me la prometió? Así como sucedió con Abraham. Pero este es el paso, hermanos, para poder ser llamados fieles, para demostrar si buscamos y amamos a Dios por lo que Él nos puede dar o por quien Él es. Espero que esto nos anime y nos prepare también para el día que llegue ese día de la gran prueba y la pasemos y seamos hallados fieles y entonces estemos capacitados para reinar con Él. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias por hablarnos, gracias por dejarnos ejemplos en las Escrituras
de personas como nosotros, Señor, que pasaron por pruebas, que han pasado por pruebas, que en algunas ocasiones pecaron contra ti y se equivocaron, pero que tú, Señor, pasaste un proceso de transformación y vemos el resultado de ese proceso. Te creyeron a ti totalmente. Y como leímos con Abraham, aun que él hubiera matado a Isaac, él sabía que tú le podías resucitar de los muertos porque tú ibas a cumplir tu promesa. Señor, que podamos conocerte a tal grado, que podamos conocer tu corazón, que estemos dispuestos a obedecerte en cada cosa que tú nos pidas, que tú nos hables, que estemos dispuestos a ofrecer nuestro Isaac ese día que llegue, sabiendo, Señor, que tú tienes siempre algo mejor y que lo importante es que te busquemos a ti. Señor, te amamos, anhelamos seguirte. Anhelamos llegar ese día y que tú estés complacido, Señor, que veas el fruto de la aflicción de tu alma, que es tu iglesia, y que quedes satisfecho. Gracias por esta clase, Señor. Bendigo a mis hermanos que se conectaron en este día. Y te pido que estas palabras, Señor, no regresen vacías, sino que realmente produzcan ese fruto y ese anhelo en nuestro corazón de proseguir hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.